my name is Yuka. It's fun. I'm playing in the park. Hello, this is Japan Sync. Welcome to our channel. ¿Por qué los japoneses no saben inglés? ¿No? Es una sentencia que seguro muchos de vosotros ya habréis escuchado. A ver, yo pienso igual, pero bueno, con matices, ¿no? En lugar de decir por qué no saben inglés, diría por qué no hablan inglés. Aquí hay que puntualizar una cosita. Hay muchos japoneses que sí saben inglés. En la escuela secundaria, en el bachillerato, en la universidad, sí obligatorio de estudiar inglés. Además, hay examen para entrar a la escuela y bastante difícil. Es que hay japoneses que nunca han necesitado aprender inglés o ni siquiera les interesa aprender inglés, pero por otro lado sí que hay japoneses que tienen buen nivel gramatical, buen nivel de vocabulario, pero después actúan como si no supieran hablarlo o es que directamente no lo hablan. Hoy vamos a buscar algunos motivos de por qué está pasando esto, ¿no? De que aunque haya japoneses que sepan inglés, no lo hablen. Antes de empezar a pensar en este tema, lo que yo pensaba para mí es que los japoneses directamente ni estudiaban inglés o los que estudiaban al terminar sus estudios pues lo dejaban aparcado, no lo volvían a practicar y obviamente eso se olvida y al final quedas como que no sabes nada de inglés, ¿no? Pero el caso es que hemos encontrado así, pensando un montón de motivos, incluso algunos de ellos culturales. Hay muchos japoneses que sí saben inglés y pueden hablar bien, pero tiene inseguridad. Tengo unas amigas que pueden hablar perfectamente inglés. Deja de vacilar de amigos ya, Yuko. Como no tiene seguridad, habla muy bajito. La pronunciación en inglés para los japoneses es muy difícil. Si no la dicen perfecta, entonces prefiere que no habla nada. Tienen que estar seguros de lo que hablan perfecto. Si no, dicen que no sabe inglés. Tiene que ser 0 o 100, ¿no? Eso si es. sabe o no sabe. Es que tiene miedo a equivocarse. O más que eso, yo creo que lo que tienen miedo es que los otros vean que se ha equivocado, ¿no? En otros países, si puede comunicar, ya directamente ya saben, ¿no? Idiomas. No sé por qué los japoneses, un extranjero habla japonés, habla muy bien, tú hablas bien, ¿y por qué inglés? Tiene que hablar perfectamente, ¿no? Ah, entiendo. Cuando los demás hablan japonés, cuando un extranjero habla japonés, aunque no lo hable bien, siempre dicen, oh, qué bien hablas, ¿no? Pero cuando un japonés habla inglés y lo habla regular, pues ya directamente, no sé inglés, no saben inglés. Son muy severo. Sí, eso es muy kibishi, ¿no? Conmigo mismo. Sí. Entonces el nivel de los japoneses parece que es un poco bajo, ¿no? Yo en mi experiencia cuando he estado en España, los españoles, aunque no tengamos una pronunciación perfecta del inglés, aún así lo hablamos, ¿no? Nos esforzamos porque vemos que eso, que lo importante es la comunicación. Y aunque no lo hablemos perfectamente, bueno, pues es como dijo antes Yuko, ¿no? Ni es 0 ni es 100. Si hablamos un 50, pues bueno, utilizamos ese 50 y entendemos que sabemos un 50 y ya está. Yo también diría que yo no sé hablar español, ¿eh? Es que yo no puedo hablar 100%. ¿Vosotros pensáis que yo hablo bien español? Ah, comenzar. Es que estamos en... y ha venido un señor a dejar una carta aquí y estamos nosotros molestando, ¿no? Es que me he dado cuenta de que la manera que tienen los japoneses de estudiar idiomas es de aprender mucho vocabulario, de aprender mucha gramática, pero después todo eso no lo ponen en práctica, ¿no? No practican nada la conversación y al final obviamente si tú te limitas a estudiar solo gramática, pues lo único que puedes hacer es escribir una redacción o hacer ejercicios de rellenar huecos, como todo muy matemático. De hecho me he dado cuenta de que en el tren hay muchos chicos estudiando inglés o otro idioma con unas libretitas así que tienen los resultados escritos en rojo y ellos con una cartulina así transparente roja los tapan, los memorizan y luego pues los corrigen, ¿no? O sea, es una manera muy matemática. Y a esto le echo la culpa, a todo este rollo que estoy soltando, es a la enseñanza en Japón, ¿no? Es un poco, ya no solo en idiomas, sino en cualquier asignatura. Creo que en las clases es el profesor el que tiene... Esto no me enfoca.
Es el profesor el que es el centro, ¿no?, de la clase, en lugar de ser los alumnos. Entonces los alumnos apenas tienen oportunidad para participar, apenas tienen oportunidad para hablar inglés. Y es lo que ocurre, ¿no? El que sabe muy bien inglés tiene un nivelazo de gramática, se sabe todas las cosas irregulares, todos los lol. Pero después es que no sabe hablar, no sabe mantener una conversación. Ahí está el problema, creo, o uno de ellos. En la clase de la universidad con extranjeros, cuando todos discuten inglés, los japoneses no pueden entrar en la conversación porque los japoneses le dan vergüenza y la manera de hablar entre los extranjeros y los japoneses es muy diferente. Algunas veces era como una batalla. Todo el mundo quería que su opinión fuera la mejor. Sí, es como... Sí, y para no chocarse con sus compañeros, los japoneses no participan, no quieren entrar en esa conversación. No estamos acostumbrados a hablar de esa manera tan violenta. Eso lo notaba yo también en las clases de la universidad, ¿no? Nosotros dábamos las clases en inglés, pero las clases estaban formadas mayoritariamente por japoneses. Pues en los debates de clase, en los trabajos en grupo, los japoneses es que no participaban absolutamente nada. Y no era porque no tuvieran nivel, tal y como nosotros pensábamos en un principio, sino porque es que no podían entrar en la conversación, no podían entrar en ese debate, ¿no? Que para ellos es chocante, ¿no? Es como un choque de opiniones, ¿no? Donde, como ha dicho Yuko, cada uno quiere tener la opinión por encima del otro. Les daba como respeto entrar, ¿no? No sé cómo explicarlo. Adiós, cochecito. Pero luego realmente los bandidos estos hablaban con la profesora y oye, tenían un nivelazo de inglés que a mí me sorprendía, ¿no? Y además con una pronunciación pues bastante buena. O sea, en un principio parecía que no tenían ni idea de inglés, pero después te das cuenta que hay muchas cosas que no tienen nada que ver con el nivel, que son cosas culturales, que son, bueno, costumbres, formas de ser, personalidades de la gente. Yo creo que lo que tienen que corregir es usarlo en situaciones prácticas, ¿no? No limitarse a estudiar gramática. Creo que eso es lo más importante. Cuando tú empiezas ya a hablarlo con gente nativa, que no te dé vergüenza equivocarte, ¿no? Que estés estudiando el idioma que estés estudiando tú mismo, no tienes por qué ser un japonés que estudie inglés. Dale duro y háblalo sin miedo, que te vas a equivocar, pero si te corrigen, pues lo vas a aprender. Este es el for HIV. Do it regularly. Hello, my name is Yuko. It's fun. I'm playing in the park. Tu inglés es maravilloso, Yuko. Nos hemos venido a un sitio un poco más relajado. Tenemos el Parque Bueno aquí detrás. Es que queremos haceros una pequeña petición aprovechando el tema del vídeo de hoy, ¿no? Nos gustaría que la gente que habla inglés también viera nuestro canal. No sabemos si entre vosotros habrá alguien que sea bilingüe, que hable muy bien español o hable muy bien inglés y de manera voluntaria le gustara apoyar el canal traduciendo los vídeos, o sea, poniendo subtítulos, queremos decir, ¿no? Que los vídeos tengan subtítulos para que así llegue a más gente, ya no solo a gente de Inglaterra, Australia, Estados Unidos, sino, bueno, a gente de otros países como, yo que sé, Malasia. Me he dado cuenta de que hay un chico malayo viendo nuestros vídeos. El chico habla inglés, pero obviamente no entiende el español, ¿no? Poco a poco nuestros vídeos están llegando a más gente y nos gustaría, la verdad, que todo el mundo pudiera disfrutar de lo que decimos, ¿no? Que más que nada son chorradas, pero bueno, todo el mundo tiene... Debate, ¿cómo va a traducir en inglés? A veces mi español es difícil de traducir, ¿no? Pero bueno, son chorradas que todo el mundo las puede disfrutar, ¿no? Y si alguien, pues por favor, le gustara traducir y subtitular nuestros vídeos, pues por Dios, estaríamos súper agradecidos de ello. Os mandaríamos bechops y abrachops y de todo. Si hay algún voluntario, ayudadnos por favor. Y si no, pues no pasa nada, seguiremos disfrutando de los vídeos en español, ¿no? Que bueno... Dejadnos en los comentarios. ¿Qué es eso? No olvides a darle a like. Nosotros por lo pronto tenemos una cita la semana que viene. No sabemos todavía si va a ser con Japón sin cortes o Japón con jamón. Por cierto, os estamos llevando a un pedazo de sitio súper guay. Ole, disfrutad de las vistas. Lo que sí está claro es que nos vemos el jueves, ¿dónde? En Nekojita Brown. En Nekojita Brown.